Amén. Lo voy a invitar a que, así como está sentado, no es necesario que se ponga de pie. Si usted se quiere poner de pie por reverencia a la palabra de Dios, también no me incomoda ni me molesta. Al contrario, le honra a usted la palabra de Dios. Pero yo le estoy invitando que así sentado, si usted quiere también, no hay ningún problema. Quiero que abra su Biblia en Lucas capítulo 24, verso 4. Vamos a leer lo que es el verso 4, 5, 6 y 7. En el nombre del Señor. Abra su Biblia, Lucas, Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 24, verso 4, 5, 6 y 7. Cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aconteció que estando ellas perplejas, y perplejas, antes de continuar voy a decir lo que es perplejas, es confundidas, no sabían qué hacer. Eso es la palabra perpleja o perplejas, confundidos o no saber qué hacer. Por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Verso 5: como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, aquellos varones les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Verso 6: no está aquí, sino que ha resucitado. Y luego les dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y el verso 7 dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Amén. 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 Yo tengo un Dios que resucitó. Yo tengo un Dios que ha resucitado de entre los muertos. ¿Cuántos tienen un Dios resucitado? Amén, en el nombre del Señor. Hoy quiero titular este mensaje: tenemos victoria sobre la muerte por medio de Cristo. Tenemos victoria sobre la muerte por medio de Cristo. Lo voy a invitar a que cierre sus ojos así como está y dígale al Señor: habla mi vida en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta hora te pido que tu gracia, que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable el día de hoy. Que esa palabra llegue a nuestras vidas, llegue a nuestros corazones, Señor, y nos llene de esa gracia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántas veces has estado confundido o que no sabes qué hacer? A ver, levante la mano. ¿Cuántas veces has estado confundido que no sabe qué hacer? Muy bien, excelente. Y a veces buscas donde no debes buscar. Buscamos donde no debemos buscar por la confusión. Aquellas mujeres se habían olvidado de las palabras de Jesús cuando estaba en Galilea, y los ángeles tienen que recordarle las palabras de Jesús. Ellas estaban confundidas porque esperaban llegar a la tumba de Jesús y poder abrir y poner flores, aromas, como era costumbre. Pero cuando llegan, se encuentran con la casualidad de que ya Jesús no está ahí. Y según la escritura que leímos, dice que estaban perplejas. Y la palabra perpleja le decía que es confusión o no saber qué hacer. Y muchas de las veces en nuestra vida nosotros estamos confundidos y no sabemos qué hacer en ocasiones. Y a veces en esa confusión y en el no saber qué hacer, acudimos a lugares que no debemos de acudir. Y de repente la chispa del Espíritu Santo llega a nuestras vidas y nos hace entender que tenemos un Dios que no está muerto. Tenemos un Dios que está vivo. Si le va a aplaudir al Dios vivo, apláudale con todas sus fuerzas.
le va a aplaudir al Dios que adora y glorifica, déle toda la gloria y toda la honra. Por eso la vida cristiana o la vida de los cristianos debe basarse en tres cosas importantes: la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y el poder que nos da a través del Espíritu Santo. Tres cosas importantes que debemos de entender en nuestra vida. Sin estas tres cosas, el cristiano pasará a ser una de los tantos religiosos que existen en la tierra. Hoy en día hay muchos religiosos. Aquí no hay en la segunda. Ay, Padre. Existen muchos religiosos. Aquí no hay en la segunda. Bueno, ya escuché más o menos. Entonces quiere decir que sí hay. Sí hay, hermano. Sin estas tres cosas, hermano, no somos más que una persona que asiste a una iglesia, que levanta sus manos, que adora a Dios, pero espiritualmente está muerto. Yo puedo estar aquí, puedo predicar y pueden oírse bonitas mis palabras y pueden sonar hermosas mis palabras y llegarle a su corazón, porque la palabra de Dios dice que no va a llegar a la persona vacía, porque la palabra de Dios tiene propósito. Pero si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, soy un pastor que solo es religioso. Lo mismo sucede con los cristianos que van a las iglesias, cualquier denominación que sea. En otras palabras, no tendría significado estar en este lugar. Por eso la resurrección de Jesús es un punto de referencia sobrenatural sobre los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, el punto de referencia de la resurrección de Jesús es algo sobrenatural para usted. Dígame, ¿quién ha resucitado por sí solo? Dígame, ¿quién ha resucitado por sí solo? Nadie. Jesús mismo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo, porque tengo el poder para ponerla, para quitarla y volverla a tomar. Qué hermoso tener un Dios así, ¿no? Un Dios que diga: nadie me va a quitar a mí la vida, yo la estoy poniendo por la humanidad, porque yo tengo la autoridad sobre la muerte. No sé si usted está entendiendo eso. La resurrección es donde proviene el poder de Dios. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos ningún poder usted y yo, no seríamos sanos, no seríamos libres del pecado. Dios no establecería su reino. No estaría la familia, la persona llena de la gracia de Dios, no estuviéramos en una comunidad. Pero por esa resurrección de Cristo, la iglesia sigue caminando. Tú sigues caminando. Usted sabía que la iglesia de Cristo nace en un poder sobrenatural. Nace en un momento sobrenatural. La iglesia de Jesús nace en un momento significativo para todos los creyentes. Cuando nace la iglesia de Cristo, en lo sobrenatural hay una fuerza, un fundamento y una raíz de la iglesia, y una fe que la iglesia tiene. Una promesa que Dios dejó a su iglesia, no a todos, a su iglesia. La promesa de la salvación es para todos, pero hay una promesa que Dios dejó a su iglesia. Y la promesa que dejó Dios a su iglesia, número uno, es que no dejaría huérfano a la iglesia, que el Espíritu Santo estaría en medio de la iglesia.
Dos, la promesa que Dios hizo a su iglesia es que Él vendría por su pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Y número tres, al que le fuera fiel en la iglesia, a ese estaría con Él en el paraíso con Jesús. Así que la promesa de Dios es sobrenatural. Usted no puede ser fuerte espiritualmente si usted no tiene a Cristo en su vida. Usted no puede ser fuerte espiritualmente si no obedece a Cristo. Hoy en día hay muchos, y desde antaño hay dioses muertos, y muchas personas adoran a los dioses muertos. Dioses que quizás para ellos, dioses que dieron la vida por un pueblo y que los tienen como un Dios. Aquellos que en algún momento Dios les reveló algo y lo tienen como un Dios. Esa la Biblia dice que son dioses muertos. El Salmo 115 dice que las imágenes, dice que no tienen poder ni autoridad. Yo no creo en algo que puedo ver, creo en algo que no veo, porque eso se llama fe. Aunque no diga amén. El Salmo 115 dice que tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, tienen boca, tienen manos y tienen pies, pero no pueden caminar. El Dios que yo tengo no es así. El Dios que yo tengo camina conmigo. El Dios que yo tengo me oye. El Dios que yo tengo me ve. El Dios que yo tengo me habla a través de su palabra. Ese es el Dios que yo tengo. Yo no sé si usted tenga el mismo Dios que yo, pero ese es el Dios que yo predico. El Dios que es el alfa, que es el omega. El Dios que es el principio y que es el final. Ese es el Dios que yo predico. La iglesia tiene uno de los fundamentos. La iglesia de Cristo tiene uno de los fundamentos poderosos de su fe, que es la resurrección, porque da evidencia que tenemos un Salvador real, tenemos un Dios real, un Dios que vive, un Dios que no ha muerto, que no está muerto. Pero lamentablemente hoy en estos tiempos la gente solo busca a Dios para sentirse bien. Hoy la gente solo busca a Dios para sentir bien su propia vida. Hoy no busca a Dios para agradarlo. Hoy no busca a Dios para poder decir: aquí estoy, Señor, me arrepiento de mis pecados. La mayoría de la gente que hoy busca a Dios es porque quiere sentirse seguro, sentirse bien, no por la necesidad que tiene de Dios. Porque necesitan que aprueben lo que están haciendo. Que aunque hagan lo que hagan y no se sujete a la palabra de Dios, ellos quieren sentirse bien. ¿Cuántas veces te has querido sentir bien y que Dios apruebe lo que tú quieres? ¿Y cuántas veces Dios, en lo privado, en lo personal, en una palabra, en una alabanza, en un consejo, Dios te ha dicho: no es así, no es así? Qué bueno que nos habla el Señor. Qué bueno que nos dice el Señor que no son así las cosas. Porque si no, el Dios que estuviera alabando, quiere decir que el Dios que estuviera alabando no existía. Porque el Dios que está con nosotros nos redarguye. El Dios que está con nosotros nos instruye. El Dios que está con nosotros nos guía. El Dios que está con nosotros se mueve en nuestros corazones. Sobrenatural debe de estar en medio de nosotros. Aunque no diga amén. Que es lo que se ha perdido, lo sobrenatural hoy en día.
Hoy se ha perdido lo sobrenatural. Ya lo sobrenatural mucha gente no lo cree. Ya mucha gente cree en Dios superficialmente. ¿Sabe por qué? Por las situaciones que nos rodean, que a veces no son lo que nosotros queremos. Por eso la gente está así, porque mira las situaciones. No, hombre, mira. No, mira. Y estamos mirando y señalando. Pero dígale al que está a su lado, dígale: Dios no va a cumplir tu capricho, dígale, Él va a cumplir su palabra. Él no vino para cumplir lo que tú quieres, Él va a cumplir lo que Él quiere. Y Hechos, en el capítulo 4, verso 31, la iglesia dice que estaba orando, y que cuando estaba orando la iglesia, ¿cuando estaba qué la iglesia? Y cuando estaba orando la iglesia, dice que aquel lugar tembló. Dice que aquel lugar tembló como una evidencia de la palabra o de la presencia de Dios resucitado a través del Espíritu Santo. Dice la palabra: cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. En una ocasión un pastor, no recuerdo el pastor, no recuerdo si estaba escuchando una predicación de él, y dice el pastor que estaba orando toda la iglesia con un fervor tan grande que por fuera se miraba la iglesia que estaba en llamas. Y dice que el pueblo se estaba acercando con tinas para apagar el fuego que estaba en la iglesia. Pero dice que cuando llegaron donde estaba el templo, donde estaba la iglesia, solo se escuchaba un estruendo tremendo de la presencia de Dios. Cuando terminó la oración, no sé qué era, no me recuerdo muy bien, pero dice que cuando salió allá afuera, las personas estaban asombradas y le decían al pastor que nosotros veníamos con tinas, pastor, porque la iglesia se estaba quemando. Y lo único que una iglesia cuando ora, una iglesia, dije una iglesia, no dije un hermano, dije una iglesia, no dije 3 hermanos, dije una iglesia. Cuando ora, lo sobrenatural sucede. Y la Biblia dice que la iglesia, cuando estaba orando, aquellos aproximadamente 120, dice que tembló aquel lugar y que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Alguien que tiene lo sobrenatural, lo único que tiene en su boca es la palabra de Dios. Aunque no diga amén. Si le está hablando el Señor, dígale amén. Señor, gracias por recordármelo. Gracias para no comer prójimo y poder comer palabra. Aunque no diga amén. Pero la pregunta para usted y para mí que quiero hacer el día de hoy: ¿qué significa para usted el Cristo resucitado? Para usted en lo personal, ¿qué significa el Cristo resucitado? ¿Qué significa la resurrección de Cristo para usted? ¿Qué piensa de la resurrección de Cristo en su vida? ¿Qué es para usted el Cristo? Un Cristo que no quedó enterrado en una tumba como Mahoma. Un Cristo que no quedó enterrado en la tumba como Buda. Que fueron hombres que en ocasiones tuvieron seguidores, pero jamás pudieron resucitar de la tumba. Por ahí lo canta, hay un canto de Redimidos, ¿no? Sí, creo que sí se llama Redimidos. El grupo, sí. ¿Cómo se llama ese canto? El nombre de Jesús, así se llama. El nombre de Jesús, escúchelo. Es un mensaje que parece, usted dice: ay, ese está. Nosotros que somos ya mayores, que no nos gusta tanto ¿qué es? ¿Qué es reggaetón o rap? Rap. A los que no les gusta el rap, pero trae un mensaje especial para nosotros. Porque declara quién es Jesús. Declara quién es el Señor. Declara a quién adoramos. Por eso le pregunto: ¿qué significa para usted Cristo el resucitado?
¿Qué significa para usted como seguidor de Cristo, como discípulo de Cristo? ¿Qué significado le pone? Si yo le preguntara, hiciera una encuesta, ¿qué significado es para ti Cristo resucitado? Si Cristo no hubiese resucitado, Pablo lo declara en Corintios, en la primera carta 15 al 12 al 17, dice que sería vana nuestra fe. Tu fe sería vana. Tu fe sería vana. Pero como Cristo resucitó, para mí es victoria sobre la muerte. Para mí es victoria sobre la muerte, aún, escuche bien, cuando este cuerpo esté 3 metros bajo tierra, aún cuando este cuerpo deje de existir en este mundo, para mí es victoria sobre la muerte. Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Qué importante reconocer la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos adorando a un Dios y creyendo en un Dios que no tuviera vida, como hoy en día muchas religiones lo hacen. Adoran a dioses que no tienen vida. Pero el Dios que yo tengo es un Dios resucitado. Y cuando se le aparece a los discípulos frente a un hombre incrédulo, en Lucas 24:39 dice: mirad mis manos, mirad mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Y me agrada lo que dice al final, dice: porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como me veis que yo tengo. Jesús no estaba en espíritu en ese momento. Aún todavía no subía al Padre. Jesús estaba en la tierra resucitado físicamente, no espiritualmente, físicamente, como lo había prometido. Los discípulos no entendían cómo podía ser alguien que fue traspasado con una lanza. ¿Cómo podía ser alguien que fue clavado sus manos con los clavos, que expiró en la cruz y dijo: consumado es? Y ahora en 3 días estaba de pie con aquellos agujeros, con aquel agujero en el pecho donde la lanza le había traspasado, y diciéndoles: miren mis manos, mírenme. Un espíritu no tiene cuerpo. Y sabe una cosa, es cierto, un espíritu no tiene cuerpo. Por eso el Espíritu Santo tiene que morar en nuestros corazones, porque tiene que tener cuerpo. Y el cuerpo, la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo. Así que tú eres templo del Espíritu Santo. Así que tú tienes que vivir para agradar a Dios, tienes que vivir para glorificar a Dios. Y de esa manera tú tienes victoria sobre la muerte. Dios nos da a través de su palabra pruebas de lo que Él es. Escucha lo que dice Hechos 1 al 5. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Le está hablando a Teófilo. Lucas le está
hablando a Teófilo, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Escuche bien: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, escuche bien, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Verso 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una de las evidencias palpables en nuestra vida, porque usted y yo no vimos a Jesús resucitado, pero creemos a lo que la palabra dice. Aunque usted no haya visto a Jesús resucitado, usted cree en lo que la palabra dice. Pero yo creo en el poder del Espíritu Santo en este momento sobre nuestras vidas, y que tiene autoridad sobre nosotros. En aquel tiempo se presentó vivo durante 40 días. Se presentó físicamente durante 40 días. Pero después de haber subido arriba en gloria, después de no mucho tiempo que los apóstoles subieron al aposento alto, y aquellos 120 aproximadamente, había más pero aproximadamente, empezaron a esperar la promesa. Yo te pregunto: ¿cuántos esperan la promesa de Dios? La promesa de Dios no tarda. No hablo solo de su venida, no hablo de que solo prometió venir por nosotros. No tarda por venir, no tarda como algunos tienen por tardanza. Pero hay veces que la promesa que Dios nos dio de la sanidad, de la liberación, de romper ataduras, de romper con maldiciones generacionales, a veces seguimos atados a esas maldiciones. La promesa de Dios es romperla. Y Dios te dio autoridad a ti a través del Espíritu Santo. Si le va a aplaudir a Dios, apláudale con todo su corazón. Para creer en la historia de Dios no se requiere fe. Ay, pastor, ¿cómo? Ya me confundió, le dije. Ya está como las Marías que fueron al sepulcro, perplejos. Sí, para creer en la historia de Dios no se necesita fe. Para creer en la historia de la resurrección de Cristo no se necesita fe. Usted pregunte allá afuera a cualquiera y dice: ¿crees en la resurrección? Sí, ¿cómo no? Sí creo. No necesita fe, cree automáticamente. Cree automáticamente. Pero para creer en el Dios de la historia, ahora escuche, para creer en el Dios de la historia, no en la historia, en el Dios de la historia que resucitó, para eso sí se necesita fe. Levante la mano aquel que lo vio. No, pues si estuviera Juan, no, Juan tampoco lo vio, lo decapitaron. Si estuviera quién, porque ni Pablo lo vio. A Pablo se le apareció. Pedro, si estuviera Pedro, estuviera Tomás, pero no haya Tomáses aquí, que haya puros Pedros. Tomás necesitaba
pensaba que su maestro ya se había acabado, ya se había terminado todo. Por eso él decía: no, hombre, él ya no está con nosotros, él ya está en el mundo de los muertos. Así se hablaban allá, así se hablaban en este entonces, se hablan allá todavía. Él ya está en el mundo en el mundo de los muertos. Y por eso decía Pedro: hasta no ver, digo Tomás, hasta no ver, no creer. Y cuando lo ve al maestro, no le voy a contar nada de eso, cuando ve al maestro en el verso 29, en el capítulo 20 de Juan, dice: porque me viste, Tomás, creíste. Pero fíjese lo que dice aquí al final de este texto. Esto me agrada, dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Siento la presencia de Dios, hermano. Si usted viera cómo siento este lugar. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hoy hay mucha gente que necesita ver algo para creer. Hoy hay mucha gente en nuestro tiempo que necesita ver cosas para creer. Y quizás están como Tomás, pero aquellos que no necesitan ver y que creen en lo que Dios puede hacer, en lo sobrenatural, en lo que Dios se mueve, bienaventurados somos. Y como prueba número 1, Jesús venció a la muerte. Algo que era invencible para el ser humano, no podía vencer a la muerte el ser humano. Aún en nuestras fechas, físicamente, la muerte no la podemos vencer. Por más experimentos que la ciencia haga, por más cosas que la ciencia haga, por más clones que haga, por más duplicados que haga la ciencia, dejamos de existir en esta vida. El único que derrotó a la muerte y que nos dio autoridad sobre la muerte, nos dio autoridad sobre las enfermedades, nos dio autoridad, no espere que el pastor vaya y ore, le dio también a usted. No porque el pastor no quiera orar, pero a veces estamos impuestos a que el pastor está orando por mí. Gloria al Señor, ahí encárgase el Señor. Nos dio autoridad. Si tú eres un hijo de Dios, tienes autoridad, y autoridad sobrenatural. El único que derrotó a la muerte se llama Jesucristo. El único que venció el poder de la muerte se llama Jesús. Yo no sé si usted está entendiendo. Apenas les iba a preguntar el título, nada más que ya lo tienen ahí. Les iba a preguntar el título. El único que llevó los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros se llama Jesús. Él es el único que ha vencido eso. Por eso Pablo describe: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, dice Pablo, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero Dios vino a deshacer las obras del pecado. No sé si está entendiendo lo que estoy diciendo. Levanten la mano los pecadores. Dios deshizo nuestros pecados. Dios destruyó nuestros pecados. Dios nos lavó con su sangre preciosa. Dios nos limpió con su sangre, virtiéndole en la cruz del Calvario. No solo para darnos vida eterna, sino para romper toda maldición de pecado sobre nuestras vidas.
por medio de Jesús. Yo tengo victoria por medio de Cristo. Quiero concluir con esto. Aquel que Jesús que fue entregado, aquel Jesús que fue violentado sus derechos,